Si no, Jesucristo no hubiera resucitado, el apóstol Pablo declara, 1 Corintios capítulo 15 verso 14, que nuestra fe no tuviera sentido de ser. Nuestra fe fuera inútil, no tendríamos por qué declarar convicción o fidelidad a algo o a alguien que no existe. Hoy tenemos la oportunidad como iglesia de Jesucristo de celebrar no al mito, no a la filosofía, no a la convicción de algunos, sino a la realidad de un Dios vivo, poderoso, maravilloso, que habita a la diestra del Padre en gloria y listo para hacer cumplir su promesa de un día poder celebrar unidos delante del trono de la gracia del Padre, porque Él murió pero bajó al Hades, tomó las llaves de la muerte, y hoy declaramos que Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Aleluya. Mi hermano, si eso no lo entusiasma, si eso no lo emociona, yo no sé qué puede emocionarlo. Algunos se hacen creer para alguna religión o algún punto de convicción, pero nosotros no nos tenemos que hacer creer nada. La evidencia es clara. Jesús no está en la tumba, sus huesos no yacen por allí en alguna tumba. Jesús en una sola pieza yace a la diestra del Padre, declarando e intercediendo a favor nuestro todos los días, porque esa fue promesa de Él. Y aun cuando se levantaba frente a los discípulos y todos aquellos seguidores después de la resurrección, se levantaba el cielo y decía: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero dijo: no se preocupen, porque enviaré un consolador, que es el Espíritu Santo, que estará todos los días en sus vidas hasta el fin de los tiempos. Aleluya. La resurrección de Jesucristo vino a romper paradigmas. Había modelos establecidos antes de la venida y de la muerte y resurrección de Jesucristo. Había formas de seguir la ley. Había intentos de poder ser bueno, de ser purificado. El Señor estableció en una primera línea a través de Moisés no solo la libertad del pueblo, sino medios oportunos para tratar de mantener una línea de comunicación, de comunión con el Padre. Y cuando el enemigo pensó que tenía todo resuelto y que sería imposible para el ser humano vivir bajo esos principios tan estrictos de santidad, yo no sé si el enemigo lo tenía en claro, pero en eso entró Jesús en la escena y dijo: no, la ley se puede corromper, el corazón del ser humano ha sido maldecido por el pecado, pero aquel Cordero de gloria, santo, puro y sin mancha, el sacrificio redentor de nuestra vida, el único que podía hacer el cambio y romper el paradigma de la vida, sacrificó su vida y levantó en victoria las llaves de la muerte, y hoy yace resucitado, vivo delante del Padre y listo para el momento donde la iglesia, la novia, podrá levantarse delante de Él. ¡Qué maravilla de Dios! Celébrelo conmigo, exalte la gloria del Señor, dele un gloria a Dios, aquel que todo lo merece. Aleluya. Por eso estamos aquí. Desvelarse 5 de la mañana es nada para todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, y que el mundo lo sepa. Qué bueno que aquí se oye hasta Colón y se oye hasta la Macroplaza, porque el mundo tiene que saber y seguirá escuchando mientras nuestra voz no se acalle, que Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Aleluya. Hay un pasaje, Mateo 27:66, una sola frase declara cantidad de verdades que el Señor estableció para nuestra vida, y dice: entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. El sello, el cerrar la tumba, era el cierre del antiguo pacto, porque a partir de la resurrección de Jesucristo se estableció un nuevo pacto.
El pacto antiguo, la ley antigua, el principio de forma de honra al Señor había quedado no caduco, pero sí quedó en un punto donde a través de la experiencia de Jesucristo iba a ser viable, iba a ser posible. En ese momento que la tumba es sellada y los guardias pues fueron puestos ahí, se sella el cierre del antiguo pacto y nos anticipamos para lo que sería el nuevo pacto. El antiguo pacto, si usted va al libro de Éxodo, se va a encontrar donde era ojo por ojo, diente por diente. El que la hace la paga. Pero en el nuevo pacto, la misericordia, la gracia, la bondad, la benignidad, los principios y los frutos del Espíritu serían una realidad, para que el pecado no viniera a condenar eternamente a todo el mundo, sino que a través de Jesucristo toda maldición del pecado cayera y pudiera haber esperanza hacia la eternidad. ¡Aleluya! Quiere decir, mi hermano, que estábamos condenados, que mientras ese pacto antiguo no se cerrara, en cualquier falla, cualquier generación hubiera perdido la batalla. Pero en el nuevo pacto, toda generación tiene condiciones para llegar a la presencia del Señor, porque Jesús pagó el precio de nuestra redención. La maldición del pecado nos condenaba, pero la gracia de Jesucristo nos levantó y nos proyectó hacia la eternidad. Hay perspectiva de vida plena y de vida eterna, porque Jesús murió y resucitó. Aleluya. Si esta mañana usted vino, ya no hay nada que hacer, nada se puede, todo está terminado, mi hermano, le tengo buenas noticias. Jesús vive, Cristo vive, y porque Él vive, nosotros vivimos, y toda condenación de pecado se disipa ante el poder vigente y presente del Espíritu de Dios. Qué maravilla y qué gloria. Por eso no nos callemos, sigamos celebrando, sigamos proclamando, sigamos haciendo lo que sea posible. El apóstol Pablo declaraba, Gálatas 3:13, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo lo pagó. El viernes celebrábamos ese momento triste de la humanidad, porque todo el peso del pecado vino a ser sobre el único que podía pagar nuestra redención. La paga del pecado era la muerte, Romanos 6:23, pero Jesús pagó el precio. Eso en sí es digno de celebrar, pero no solo pagó el precio para redimir nuestra vida, sino que la resurrección declara que hay esperanza hacia la eternidad. La resurrección declara que Jesucristo es real, es divino, es deidad, está presente y es todo lo que dijo ser y mucho más. Estábamos perfilados a una condenación eterna, pero hay vida, y hay vida con esperanza, porque el Señor pagó el precio. Mateo capítulo 28 verso 1 al 10 dice: el domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se brillaba como un relámpago, y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres, les dijo: no teman. Dijo: sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, tal como dijo que sucedería. Pero no se quedó ahí la declaración del ángel. Dice: vengan, vean el lugar donde está su cuerpo, donde estaba su cuerpo, y ahora vayan rápidamente y cuéntenle a los discípulos que ha resucitado y va delante de ustedes a Galilea. Una narrativa increíble de las formas de los acontecimientos de la resurrección,
que hoy nos permiten celebrar la realidad de Jesucristo. Las mujeres iban con un momento expectante de tristeza. Jesús había declarado que Él resucitaría al tercer día, pero la capacidad del ser humano para percibir la deidad y la grandeza de Dios no era suficiente como para que ellas llegaran a la tumba en plena confianza y pudieran decir: ha resucitado. Pero Dios, a través de su misericordia y a través de una forma sobrenatural y divina, a través del ángel, vino y declaró lo que había sido una profecía anticipada, pero que en ese momento esas mujeres tenían la primicia de ver y entender que lo que en algún momento fue punto histórico o referente histórico, en ese momento se convertía en una realidad. En ese momento ellas podían constatar que toda palabra emanada de Jesucristo declaraba que Él era el Hijo de Dios y que su palabra era verdad. ¿Por qué es esto importante, mi hermano? Porque nosotros no podemos romper el paradigma de la incredulidad si no estamos convencidos que Jesús resucitó. Y nuestra conciencia de la resurrección de Jesucristo nos va a llevar a un punto máximo de exaltación, de adoración y de alabanza al Señor. Usted alaba porque está convencido. Usted adora porque sabe que Jesús no está muerto. Algunos veneran a algunos caudillos que pagaron el precio de cosas significativas en la vida, pero saben que están muertos. Usted y yo tenemos claro que no solo veneramos la memoria de alguien, sino veneramos a aquel que está vivo, aquel que pagó el precio, aquel que redimió nuestra vida y que ha dejado evidencia clara que Él está de pie, vivo y intercediendo a favor nuestro. Sí, para aquellas mujeres se convirtió en un preámbulo específico, quizá de ausencia. Esas mujeres que en algún momento sufrían la ausencia de Jesús, al pensar que físicamente ya no estaría allí, se convirtió en un punto que vino a hacerles menguar en su convicción o en el anuncio anticipado de la resurrección. Pero el Señor estaba presente en medio de ello. Fue un preámbulo que provocó tristeza, porque ¿quién puede ver las imágenes o pensar en el sacrificio tan increíble de Jesucristo o en la forma tan cruenta en que fue sacrificado por nosotros y no tener tristeza? Mencionaba mi esposa y los autores de este filme, La Pasión de Jesucristo, algunos quizá la han visto, decían que lo que ustedes vieron en pantalla, y muchos ni siquiera podían verlo por lo gráfico de las imágenes, por lo cruento de las imágenes, pero dicen lo que ustedes vieron no fue ni el 10% de la forma en que Jesús sufrió. Porque lo que Jesús sufrió no lo sufrió solo físicamente en ese momento, sino mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. El Señor fue sometido a prueba. Si usted recuerda, cuando estaba en el Getsemaní, Jesús sufría frente al Padre y de su Espíritu, y Él decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Dicen los historiadores que Él sudaba con sudor de agua y sangre, porque sus capilares se abrieron de tal forma que esa experiencia solo la tenían los pilotos de guerra por el estrés que se ejercía. Pero Jesús fue el primero en ese punto de poder experimentar tal presión, porque el peso del mundo venía sobre de Él, y 10 veces más de lo que uno ha visto en cualquier filme o ha podido imaginar. Jesús pagó. Cuando fue capturado, fue puesto en una cárcel que no era una cárcel común, pero era un pozo, una cisterna que emocionalmente, sin ventanas, sin aire corriente, el Señor sufría en sus emociones, pensando con la mente, dejándolo en una condición vulnerable. Y físicamente, mas el herido fue por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por sus llagas hoy somos curados. Pero el precio fue alto, y usted y yo no estábamos en condiciones de pagarlo.
Por eso era un momento de tristeza. Por eso las personas que estaban ahí no estaban muy seguras, creaba un ambiente de incertidumbre. Por eso las mujeres llegaron para hacer el ritual que comúnmente hacían, porque no tenían claro, no recordaban la realidad de lo que Jesús había declarado. Ellos se acercaron solamente para hacerlo de siempre. Y mi hermano, esto nos deja una gran enseñanza, porque nosotros ya no tenemos que hacerlo de siempre. Si antes vivíamos sin esperanza, angustiados, ansiosos, con situaciones que oprimían nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, hoy que recordamos que Jesús resucitó, ya no tenemos que vivir bajo la condenación de ninguna presión o estrés como si no pudiera ser resuelto, porque cuando Jesús compró nuestra libertad, la compró de veras, la compró en serio. Y Él dijo que aunque en este mundo hubiera aflicciones, aunque en este mundo hubiera situaciones que desafiaran nuestro corazón y nuestro espíritu, confiáramos, porque Él ha vencido el mundo. Aleluya. Vamos, denle un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Esa es la realidad de la resurrección. Por eso lo celebramos. Por eso estamos aquí, para levantar nuestras voces y declarar libertad en Jesucristo. No se quedó en el preámbulo triste e incierto, y no se quedó en un momento de duelo. Las mujeres y todos los discípulos de Jesucristo solo tuvieron que vivir un día de duelo. Bueno, día y medio quizá. El dolor que vivieron mientras era sacrificado, el sábado de gloria que algunos llaman, historiadores dicen que no fue tanto como que en un fin de semana tan claro, pero esa es otra historia. Lo importante es que Jesús vive. Lo importante es que el duelo de las mujeres no duró, y de todos los discípulos no duró más que un breve espacio. Lo que nosotros anticipamos en esta tierra es breve, es momentáneo, porque estamos aquí solamente pasajeros. La resurrección declara que hay esperanza para nosotros también, y que no necesitamos condenarnos o vivir en la angustia permanente, porque un día Jesús vendrá en las nubes, un día los cielos se abrirán y Jesucristo montado en el gran corcel blanco y con millones de ángeles entrarán triunfantes para declarar que ha llegado el novio y que la novia será levantada para vivir la eternidad en su presencia. A su nombre. Bendita resurrección de Jesucristo. Hay pruebas infalibles. Hay científicos, como lo escuchaba usted anticipadamente, que intentan decir Jesús no existe, Jesús no resucitó. El profeta que algunos evidencian existió, no dejó evidencia de resurrección. Pero justo lo que ellos declaran como no evidencia es justo la evidencia que dice que aquel que fue puesto detrás de esa gran piedra, nunca más lo encontraron ahí, porque Él se levantó en victoria. Hay evidencia de que Él vive, no solo científica, pero nosotros espiritualmente, a través de las arras de Jesucristo, que es el Espíritu Santo, tenemos claridad de que Él vive. Su poder sanador a través del Espíritu Santo es una realidad. Su poder de transformación en el interior de cada ser humano es una evidencia. Su poder de convicción hacia aquellos que escuchan la palabra es una evidencia de la deidad de Jesucristo. La tumba sí estaba vacía. La tumba declara infaliblemente que Jesús no más yace allí, que sus huesos no están allí, que el polvo de lo que solía ser su cuerpo físico no está allí, porque Él resucitó. Jesús declara, y la resurrección declara infaliblemente que Jesús está vivo, porque el testimonio de los ángeles sobrenaturalmente declaró que Él ya no estaba ahí.
no solo no lo vieron físicamente, pero del cielo llegó un ángel que vino a reiterar lo que ellos ya habían constatado físicamente. No está aquí. Él resucitó, declaraba el ángel. No está aquí. Es una prueba infalible. Quedó registrado. La escritura es evidencia clara, el registro de la escritura es evidencia clara de que Dios, de que Jesucristo vive por la declaración de los mismos seres divinos que Él envió. No tiene usted por qué dudar. No tiene usted que pensar si será o no será. No deje que el enemigo lo engañe o le haga pensar que Jesucristo y la resurrección y el cristianismo es solo un mito. No deje que esas palabras lo engañen, porque hay evidencia clara que Él es un Dios vivo. Y por si eso no fuera suficiente, Juan capítulo 20 verso 19 declaran que Jesús mismo se presentó. La tumba vacía, la proclamación de los ángeles sobre la resurrección de Jesucristo, y Jesús mismo en persona declarando que la tumba no lo pudo detener. No, yo estaría en un grito, porque no solo se le presentó a los discípulos, a nosotros se nos sigue apareciendo el Señor. Y no solo se nos sigue apareciendo, pero vive aquí en el interior. Yo no sé cómo le hace, pero la tumba no lo detuvo y mi corazón pequeño no lo detuvo. Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo, porque está aquí muy dentro de nuestro corazón. ¡Aleluya! Por eso, ¿quién nos puede decir que Jesús no resucitó? Si nosotros aquí lo sentimos, lo siento en la mañana, lo siento al mediodía, lo siento en la tarde, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Gloria a Jesucristo. Por eso no esté triste, alabe al Señor, exalte su gloria, sonría, se mire al cielo, dígale gracias Señor, porque tú resucitaste. Juan capítulo 20 verso 19 dice: ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes. Los judíos decían: ya terminaron con Jesús, ahora vienen por nosotros. Pero lo que recibieron en lugar de persecución fue presencia de Dios. Si usted hoy sufre porque siente persecución, mejor esté expectante, porque el Señor está listo para presentarse delante de usted. Si usted hoy sufre porque no tiene convicción suficiente, no se preocupe. Él se va a presentar como lo hizo con Tomás, para decirle: ven, introduce tus manos en mis llagas y prueba que yo estoy vivo y que estoy vivo para siempre. Que nada detenga la realidad del Señor en nuestra vida. ¿Qué es lo que todo esto prueba, mi hermano? El Señor resucitando probaba cantidad de cosas para nuestra vida. Lo primero es que probaba su absoluta deidad. Algunos declaraban que Jesús, mientras recorría las calles, solo era un buen profeta. Otros pensaban que era un buen maestro. Y cuando Jesús escuchó los comentarios y presentándose frente a los discípulos, Él les preguntó: ¿y ustedes quién creen que soy? Y Pedro declaraba: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la pregunta frente a las pruebas de su absoluta deidad en esta mañana para nosotros: ¿y ustedes quién creen que es Jesús? El Cristo resucitado, el Hijo de Dios, el que está a la diestra del Padre y el que viene pronto. El Salvador de nuestra vida. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
y que nosotros podemos vivirlo. Mi hermano, nosotros estamos viviendo en el mejor periodo de la vida. Y esto es algo que quiero traer a su memoria y a la luz. Vivimos en el mejor periodo de la vida. Vivimos en el periodo de la gracia, donde declaramos que Jesús vive. Vivimos en el periodo donde podemos evidenciar la resurrección de Jesucristo. Vivimos en el periodo donde la misma ciencia no puede negar. Los mismos ateos o agnósticos han tenido que llegar a la conclusión que hay una posibilidad, pero sé que pronto llegarán a una declaración total de que estaban equivocados, porque han evidenciado que Jesús vive. Vivimos en ese periodo de la vida donde solo tenemos que levantar nuestra voz y en el nombre de Jesucristo, reconociendo que hemos pecado y aceptando la realidad de Jesús como Salvador de nuestra vida, podemos ser restaurados a una vida plena y victoriosa y con esperanza hacia la eternidad. Si usted esta mañana llegó sin esperanza, hay esperanza en Jesús. Si usted pensó que el peso del pecado y de la adversidad del mundo es demasiado para usted, su yugo es fácil, ligera su carga. Descanse en el Señor y Él tomará control de todas las cosas. Entregue su vida y verá si el Señor no lo lleva a puerto seguro, a la eternidad en su gloria. Porque esa fue la intención de la resurrección y prueba la deidad de Jesucristo. El Hijo de Dios, parte de la Trinidad. Segundo, prueba la seguridad de la salvación. Yo le anticipaba que el apóstol Pablo en 1 Corintios declaraba que si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe sería sin sentido. No pudiéramos tener fe en algo, sería escrita en el aire. Pero porque Jesús resucitó, hay seguridad de nuestra salvación. Porque Jesús resucitó, vivimos la experiencia del Espíritu Santo. Porque si Jesús no hubiera resucitado, nunca se hubiera elevado al Padre y nunca hubiera llegado el Espíritu Santo. Pero el solo hecho de que usted y yo podamos sentir el fuego, la presencia y la gloria del Espíritu Santo es porque Jesús ascendió al cielo y su promesa fue real. Llegó el Espíritu Santo de Dios para hacer y traer convicción a nuestra vida. Hay seguridad sobre nuestra salvación. Hay seguridad y prueba que hay vida después de la muerte. Juan capítulo 11 verso 25-26 refieren que hay vida después de la muerte. Isaías 64:8 declara: y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Y eso significa que a través de la experiencia en Jesucristo, todo lo que Dios diseñó encontrará su parte y ha encontrado su parte en la eternidad. La resurrección rompe todos los paradigmas. Se firma el nuevo pacto. Somos salvos por gracia. Efesios 2:8 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Se rompió el paradigma de la condenación y surge el modelo de la restauración. No, yo estuviera en un grito. Ya llevo varios gritos, Dije, se rompió el molde, el modelo, la forma de la condenación y surge en Jesucristo el modelo de la restauración. Usted sabe lo que eso significa. Que ya no hay más condenación en Cristo Jesús. Que es justo lo que el mismo apóstol Pablo declara.
Ya no hay más condenación. Hay un nuevo paradigma, que es Jesucristo. Hay un nuevo paradigma, que es Jesucristo. Y en Él somos restaurados. Nueva vida. Somos nacidos de nuevo. Primera de Pedro capítulo 1 verso 3 declaran que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Y ahora vivimos con gran expectativa. Se rompió el paradigma de la incertidumbre. Se rompió el paradigma del no saber, del no estar seguro. Y surge el paradigma de una nueva vida, donde hay plena convicción de la resurrección de Jesucristo y de su propósito para nuestras vidas. Qué maravilla de Dios. Santo es el que vive y reina. Poderoso el Hijo de Dios. Grande y maravilloso aquel que pagó el precio de nuestra redención. Somos nacidos de nuevo. El Señor nos permite ver a través de la evidencia que tuvo que sacudir lo que el mundo pensaba era la base de todo, para hacer notar que ante su presencia y su poderío y su deidad y propósito surgía la oportunidad nuevamente para restaurarnos en gracia a su presencia. Nueva vida. Dice la Escritura: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que murió y resucitó. Usted ya no tiene que ser igual que siempre. Usted ya no tiene que vivir en el temblor de la incertidumbre. Usted ya no tiene que vivir en la tristeza del no entender. El Señor no los llamó a entender la vida, los llamó a tener convicción en aquel que sabe y conoce la vida y que puede restaurarlo hacia esa esperanza eterna. Porque Dios trae esperanza eterna. La piedra se movió, el sepulcro se abrió y esperanza llegó a todo el ser viviente que declarara que Jesús es el Señor. Hay esperanza en Jesucristo. Hay esperanza en Jesucristo. Hay esperanza en Jesucristo. Hay esperanza en Jesucristo. El Señor establece nuevas condiciones. El Señor establece nuevos modelos. El Señor establece un nuevo medio, que es su misma persona. Porque hoy podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, donde encontramos el oportuno socorro para nuestra vida. Porque Jesús vive. La accesibilidad a las promesas, la accesibilidad a las riquezas del reino, la accesibilidad a la certidumbre de la vida, la accesibilidad a la esperanza divina, la tenemos en Jesucristo, que vive y reina para siempre. Hoy tenemos libre acceso por Jesucristo. No lo dejemos escapar. No nos dejemos engañar. No dejemos que las filosofías de este tiempo nos atrapen. No dejemos que nos callen. No dejemos que yo le llamo el bullying del siglo XXI nos detenga para pregonar que Jesucristo vive. El enemigo trata de intimidarnos en este tiempo. El mundo quiere intimidarnos llamándonos religiosos. Hace algunas décadas nos decían aleluyas, que nos digan lo que quieran, Cristo vive.
Si nos quieren estigmatizar, que nos estigmaticen. Soy de Cristo, vivo en Cristo, muero por Cristo y viviré por siempre en Cristo. Pero que no nos detengan, iglesia de Jesucristo. Servimos a un Dios vivo. Que no nos detengan, iglesia de Jesucristo. Servimos a un Dios que la muerte no pudo detener. Oh, servimos a un Dios que sigue teniendo autoridad sobre todas las cosas, porque todas las cosas han sido creadas por Él y todas las cosas son en Él. Aleluya. Dejemos que esas promesas de Jesús, pactadas y hechas realidad en la resurrección, vengan a ser una realidad en nosotros. Lo único que puede detener las promesas de Jesús es nuestra falta de convicción. Pero si esta mañana usted le dice: Señor, creo en ti, creo en ti, creo que eres el Hijo de Dios, creo que moriste, creo que fuiste a la tumba, pero creo que resucitaste, y creo, Señor, en tus promesas, y creo que eres el Salvador del mundo. Entonces empieza un nuevo paradigma en nuestras vidas. Ya no tenemos que vivir en el molde antiguo. Ya no tenemos que vivir azorados por la condenación. Ahora podemos vivir en el entusiasmo, en el ánimo, en el gozo, en la alegría de las promesas de Jesucristo, que todas son ciertas, todas son verdad, y que han sido perlas, han sido dadas a nosotros como perlas, como regalos. Ninguna merecemos, pero esa es gracia que se concluye en la resurrección. Pero de todas Dios nos ha hecho partícipes. Cualquier promesa que usted encuentre en la Escritura es suya, y Jesús lo hizo posible porque resucitó. Porque resucitó. Se consuma el perdón, se afirma la fe y se emprende el ánimo evangelizador. Mi hermano, esta es la mejor parte de la resurrección, que somos encomendados a publicar, a decir que Jesús vive. ¿Y sabe qué es lo más fácil de declarar? La verdad. Para usted es más fácil salir a la calle, y si alguien le pregunta: pruébamelo, con la mano en la cintura. ¿Qué quieres que te pruebe? Yo le platiqué el testimonio de un par de jóvenes, 3 jóvenes para ser precisos, que me decían: todo lo que tú me dices es verdad. Perdón, todo lo que tú dices suena muy bien y parece verdad. Dice: pero pruébame que Dios existe. Y yo le dije: tan cierto como yo estoy enfrente de ti, Él es real y Él vive. Le dije: vamos ahora, préstame. A los 3 les dije en diferentes ocasiones: préstame tus manos y vamos a orar. No pasaron 2 segundos cuando los 3 estaban llorando en diferentes ocasiones. Dice: no sé qué está pasando, nunca me había sentido así. Siento un gozo y una alegría en mi corazón. ¿Qué es esto? Le dije: ese es el Señor presentándose. Ese es el Señor presentándose. Tú querías saber cómo Dios es verdad. Ahí está. Yo no necesito hacer nada. Si el mundo quiere evidencias, démoselas. Démosle al mundo las evidencias que necesitan. El poder evangelizador en la autoridad de un Dios vivo declara
cualquier grandeza sobrenatural, y Dios nos ha levantado aún en este siglo XXI para declararlo con milagros, prodigios y maravillas, porque Cristo vive y vive para siempre. Aleluya.